Así es, papá. Espíritu Santo, derrámate como ese fuego en nuestras vidas, como ese viento recio sobre nuestras vidas. Sé tú impregnándonos cada área de nuestras vidas, escudriñando en lo más profundo de nuestro ser y sacando, Señor, aquello que no te agrada. Que nosotros podamos entregar, Señor, todo delante de ti. Adorarte, Señor, y exaltarte a través de la obediencia. Espíritu Santo, tenemos sed, tenemos hambre de tu presencia. Queremos conocerte, no como otros te han conocido, sino como tú quieres realmente revelarte a nuestras vidas. Esto me hace recordar cuando Abraham, Isaac, Jacob, ellos decían, Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
Nosotros queremos conocerte y decir nuestro Dios, porque te conocemos, porque intimamos contigo, porque podemos caminar así como caminó Enoc contigo, Señor. Esa revelación tan preciosa que pudiste darle a Enoc, a tal nivel, Señor, que te lo llevaste. Él no vio muerte, porque era la relación tan preciosa y tan genuina que tenías con Él, Señor, que deseabas que estuviera allí contigo siempre. Aviva nuestro espíritu, Señor. Ayuda a nuestro espíritu. Quita la flojera de nosotros. Arranca la apatía, Señor. Y despiértanos. Despiértanos, Señor. Toma el control de esta clase, Espíritu Santo. Y sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, como tú quieres que te conozcamos. Manifiéstate en esta clase de una forma especial. Y quita las vendas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a empezar nuestra clase. Ya voy un momentico a abrir la ventana porque me cerraron la puerta y me estoy ahogando. Ya va. Pero me está haciendo calor. Del aire. Es que prendimos el aire acondicionado, pero me cerraron la puerta y se siente el calor aquí. Ajá. Tan, 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 tan. Ok, vamos a compartir. Vamos a compartir. Un momentico, canción. Okay. Ok, la semana pasada estuvimos conversando un poco sobre lo que era los símbolos del Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos un poco sobre lo que era el Espíritu Santo como viento y el Espíritu Santo como fuego. A ver. Ahora sí. En esta oportunidad vamos a hablar del Espíritu Santo como aceite, ¿sí? ¿Han escuchado antes la palabra al referirse al Espíritu Santo como aceite? No, ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con 1 Samuel 16:3. Entonces, Natalie, porfi, ayúdame con 1 Samuel 16:13. María, ayúdame con 1 Juan 2 del 20 al 27. Y vamos a ver, Laura, ayúdame con Salmo 104:15. Y a ver, ¿qué más? Natalie, Emilín, ayúdame con Segunda de Reyes 4. ¿Ok? Cuando puedan, empiecen. Amén. Primera de Samuel 16:13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, en este versículo, con estos versículos, ahí se representa el espíritu aceite como esa unción, ¿sí? Que dice que se derramó sobre la vida de Aarón desde la cabeza, dice que pasaba sobre sus barbas y llenaba sus vestiduras, ¿sí? Se ungió ¿para qué? Para que cumpliera el propósito
como sacerdote dentro del tabernáculo, ¿sí? Hay algo muy importante cuando hablamos sobre el Espíritu Santo que se derramó en el tiempo de Pentecostés. No solamente se derramó para que el pueblo hablara en lenguas y viera la promesa del, del Señor Jesucristo, ¿no? Que les dijo que no iban a estar solos y que iban a tener a su consolador, sino también era para que ellos tuvieran para que ellos dieran fe, ¿sí? Del poder de Dios y lo demostraran a todas aquellas personas eh, que ellos predicaran el Evangelio de Dios, ¿sí? Que el Evangelio de Dios no solamente eran palabras bonitas, era algo que quizás confortaba nuestra alma, sino también el Evangelio de Dios venía con poder, con manifestaciones poderosas, porque nuestro Dios es poderoso, ¿sí? Entonces, hay algo muy particular que nuestra iglesia primitiva tuvo un éxito porque no solo predicaba el Evangelio, sino también que demostraba el poder de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan 2, 20, 27. Dice así, ¿me escuchan? Sí, perfecto, María. Ok, dice, todos vosotros, en cambio, habéis recibido unción del Santo, de manera que conocéis la verdad. No os escribo porque ignore la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En el anticristo, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio, y así permaneceréis también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas son las cosas que escribo acerca de los que procuran engañaros. En cuanto a vosotros, la unción de que la unción que de él recibisteis permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os venga enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y os enseña todas las cosas. Permaneced en él tal y como él os enseñó. Amén. Aquí el Señor está hablando de la veracidad, no solamente de quién es Cristo, sino también la veracidad de lo que Él coloca en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? No es una unción falsa, no es una unción que quizás se tiene que enseñar, sino que es una revelación netamente del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay algo muy particular que por lo menos el aceite no era cualquier aceite que se utilizaba para ungir a, a lo que iban a hacer los sacerdotes o los que iban a cumplir cierta función dentro del tabernáculo, sino tenía que hacer un aceite especial, un aceite con unas características que el Señor le había dado a Moisés. Incluso era un aceite especial para los reyes, ¿no? Aquí hay algo muy particular. Cuando usted ve una aceituna, mi pregunta es la siguiente. Usted puede ver el aceite que está en esa aceituna. Repito la pregunta. Imagínese No, usted. eso no se ve. Es, La ajá, aceituna no se ve el aceite. No, el tiene que aceite no ser se. machacado. Exactamente. Para nosotros poder ver el aceite, tienes que exprimir, tienes que machacar, tienes que triturar la aceituna hasta dejarla nada, o sea, ni siquiera es una muestra de lo que era antes. Ella queda totalmente desfigurada, por decirlo de una forma, transformada, para dar un nuevo nacimiento que sería este aceite. Y es lo que el Señor trabaja con nosotros, ¿sí? Si queremos que sea derramada esa unción, si queremos ver esa manifestación del poder del Señor, tenemos que morir al viejo hombre para que nazca esa unción que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y que se vea ese reflejo de esa nueva criatura.
ya dejamos de ser unas aceitunas para convertirnos en ese aceite de unción para el Señor, ¿sí? Bueno, aquí comentaba. Ajá, debe existir una muerte total para dar vida al aceite y muchas veces no hemos muerto al yo, a nuestros deseos, a nuestras emociones y pasiones. ¿Nos ha pasado? Sí. Creo que a todos en una parte de nuestra vida nos ha sucedido que todavía no hemos entregado o no hemos muerto a nuestro yo, sino que todavía estamos aquí como luchando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que va a revelar la verdad en nosotros, ¿sí? Es el único que va a quitar la máscara y va a traer la verdad. Lo que nosotros creemos a veces que es la verdad, no necesariamente es la verdad del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que tomar ese tiempo y pedirle al Señor que sea escudriñando y revelando su verdad en nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios 4:18 dice, por lo tanto, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. ¿Sí? Eso es como una persona, no sé si, el único que conoce realmente nuestros corazones es el Señor. Y a lo mejor yo puedo mostrar una apariencia de piedad, una apariencia de amor, una apariencia de algo, pero el Señor es el único el que conoce ese aceite, el que conoce realmente esa unción, ese depósito que ha colocado en mi vida, en nuestras vidas, ¿sí? Podemos engañar a cualquier persona, pero al Señor no podemos engañar. Amén. Entonces, vamos a hablar, ¿por qué no miramos el poder de Dios quizás hoy en día como se veía en la iglesia primitiva? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? ¿Puede ser qué? Que sí puedo intervenir. Claro. Bueno, hiciste una pregunta que dice, ¿por qué hoy en día no se ve el poder como se veía en la iglesia primitiva? Dice la palabra que Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Es decir, que el mismo poder de Dios en la antigüedad es el mismo poder de hoy en día. Yo pienso que hay un versículo bíblico que es clave, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete para allá o para acá, y ella se movería. Pienso que a muchos será falta de fe, aunque los milagros en la actualidad existen. Yo soy partícipe de eso, de que sí existen, pero no tanto como se veían en otras, incluso hasta en los años 90, que uno veía esos evangelistas, esas cruzadas de milagros que se hacían visibles. Pues mi mamá me llevaba a las plazas de toros que venían esos evangelistas de, ¿qué te puedo decir yo?, de otros países. Pues mi mamá me llevaba y yo estaba chiquita y yo veía cómo paralíticos andaban, o sea que sí se veían milagros. Amén. Sí, entonces pienso yo que es eso, pues muchas veces es falta de fe, como nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, uno pudiera decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y ella se movería. Bueno, esa es mi participación. No, perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién dice quién nos habla aquí? ¿Por qué no miramos el poder de Dios como se Bueno, miraba en ese tiempo? aparte de lo que dice Laura, que bueno, ciertamente hay probablemente un tanto de eso. Yo siento que lo que dice el libro que estamos leyendo, hay mucho ruido externo, y el versículo que tenemos allí, lema este año en la iglesia, que dice que habla de estar unánimes juntos, y de alguna manera ese ruido externo nos ocupamos mucho tiempo en otras cosas y no en esa relación, en esa cercanía con el Señor y en estar unánimes juntos para que ese mismo poder descienda como lo hizo en la época de
de, de la iglesia primitiva. Bueno, yo creo, o sea, esta es mi opinión, que es por la dureza del corazón del hombre. Ciertamente estamos muy distraídos, pero también estamos muy indolentes. Eh, Estamos más ocupados en el yo, en mi necesidad y en mi comodidad, que realmente en hacer la voluntad del Padre. Eh, o sea, ustedes ven por lo menos cuando uno lee la palabra, una entrega genuina de Pablo, de un apóstol que, o sea, no le importaba estar enfermo, no le importaba no tener dinero, no le importaba ser perseguido, o sea, no le importaba ni siquiera que la misma iglesia que él fundó, o sea, que ayudó a sus hermanos a levantarse, vinieran contra él. Era tanto el amor que tenía que él veía, era simplemente las almas. Él entendía realmente el sacrificio de Jesucristo y el valor que tenía cada alma y entregaba todo, o sea, todo, todo, todo por amor al Señor, pero también por amor a cada una de esas almas. Y bueno, siento que estamos siendo indolentes, podemos ver y no nos paramos quizás a orar, no nos paramos a ayudar a otros, sino que la vida como que nos está llevando y nosotros vamos ahí andando sin tomar esa pausa. Es mi opinión, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando acá sobre ahora vamos a hablar sobre las funciones del aceite. Una de las funciones del aceite, según el Antiguo Testamento, era para preparar alimentos, ¿sí? Lo vemos cuando, cuando la mujer, la viuda, ¿sí? Para todo utilizaban aceite. Para preparar el pan, todo tenía que ser aceite. Igual lo vemos ahorita, o sea, si usted va a preparar un sofrito, usted utiliza aceite. Si usted va a preparar algo, usted siempre utilizamos el aceite por una u otra forma, ¿no? Y esto significa, todo el que predica necesita aceite. Todo aquel que prepara el alimento, todo aquel que expone la palabra del Señor, necesita ¿qué? El aceite del Señor. Si no, simplemente lo que se puede estar es hablando, diciendo una teoría, pero sin ese respaldo y esa unción por parte del Señor, ¿no? También, otra función del aceite era un combustible para las lámparas, ¿sí? Era para alumbrar en la oscuridad. El que no tiene aceite no tiene luz, no tiene la revelación, ¿sí? Se utilizaba para medicina y servía para sanar las heridas físicas e interior. El aceite, cuando leemos, perdón, la historia del samaritano, ya un momentico, ya. Ok, disculpe. Ajá, si leemos la historia del samaritano, ¿no? Observamos allí que él curó las heridas de esta persona, ¿sí? ¿Con qué? Con aceite y vino, porque eso tiene un propósito. Él también se utilizaba como protección. Los pastores necesitaban para colocar a las ovejas, y este es algo impresionante, de que a las ovejas se les coloca aceite en sus cabezas, se les coloca aceite aquí incluso sobre sus oídos. ¿Para qué? Para que las moscas no se paren sobre ellos y coloquen huevitos. Porque si eso sucede, o sea, esos huevitos se les meten en el cerebro, o sea, las larvas, en el cerebro de las ovejas. Y es tanto el malestar, la, la incomodidad de la pobre oveja cuando tiene esa cantidad de larvas en su cerebro, en su cabeza, que esta lo que hace es que para calmar el dolor empieza sale corriendo y se golpea con todo lo que consigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere apaciguar ese dolor.
Y vean lo tremendo que es esto, de cuántas personas, cuántos pensamientos se nos vienen diariamente, cuántos pensamientos malvados, cuántos pecados, hasta pensamientos pecaminosos se nos pueden venir a la cabeza, cuánta, o sea, cuántas cantidad de cosas normalmente tenemos en nuestros pensamientos, ¿no? Porque nosotros estamos constantemente en una batalla a nivel de nuestra mente, de lo que pensamos, ¿sí? O sea, se dice que casi que el 90% de lo que pensamos es catastrófico. Es improbable que suceda. Pero, o sea, es lo que constantemente estamos ahí, estamos repensando, repensando, repensando. Ajá, correcto, no, iba para allá. Y es impresionante como dice en la palabra en el Salmo 23, que unge en mi cabeza, ¿sí? Unge en mi cabeza. ¿Por qué? Porque David entendía la importancia de que el Señor, de ungir su cabeza, ¿para qué? Para limpiar los pensamientos. Para que esos pensamientos, esos pensamientos intrusivos, no entraran o esas mosquitas empezaran a colocar larvas en cualquier huequito, en cualquier herida que nosotros podamos tener y empiece a proliferar esa cantidad de larvas dentro de nosotros hasta comerse totalmente nuestro cerebro. Entonces, es impresionante cómo el Señor con su amor, con su misericordia, nos enseña la importancia del Espíritu Santo en que sea cubriéndonos todos nuestros pensamientos, toda nuestra mente. Amén. Laura, ¿qué quieres comentar? Bueno, yo quería decir que yo tuve un tiempo viviendo en el campo y yo me pude dar cuenta, ¿verdad? Como cuando el ganado bovino, cualquier tipo de ganado, ajá, tiene una herida y viene la mosca y defeca ahí en la herida del animal, pone su huevito y estas larvas se van comiendo la carne del animal, bien sea, no sé, en este caso, bueno, la oveja, se va comiendo la carne de una manera impresionante, impresionante. El dolor del animal debe ser terrible. O sea, se come la carne horriblemente. La única manera es, exacto, con algún desparasitante. También me di cuenta que el desparasitante que utilizan para eso es un aceite espeso. El desparasitante que le inyectan al animal para quitarle eso, porque esas larvas y esas cositas son como parásitos. Lo hacen a base de un aceite espeso. O sea que es como una comparación pues, que yo quería hacer allí, que se va comiendo todo, esa cosa maligna, pues se va comiendo todo. Asimismo, es como una comparación entre lo que pasa con nosotros si el Señor no nos unge, si nosotros no buscamos constantemente ese aceite fresco. Amén. Así es, mi mamá, así es. Vean lo impresionante de esto, es que es tanto así que pensando en ese parásito, pensando en esa larva, se va comiendo realmente el propósito. ¿Por qué? Porque llenamos nuestra mente de que no puedo. eh, es súpermente complicado, sobre todo nosotros aquí en nuestra nación, que a veces nosotros decimos, o sea, es una broma como que no salimos de una. Estamos pasando escala aquí, señor. Y, y vemos como hay demasiada ansiedad, como hay demasiada depresión. Y eso simplemente es por la cantidad de pensamientos que vienen. O sea, en pensar en el pasado y en pensar en el futuro. O sea, no sabemos nada del futuro y empiezan a darnos la ansiedad. Pensamos en el pasado, en lo que no hicimos, en lo que podíamos hacer y no hicimos, y entramos en depresión. Entonces, wow, o sea, es impresionante. Entonces se come realmente lo que el Señor ha puesto, porque entras en esa depresión o puedes entrar en esa ansiedad que no logra, o sea, tus pensamientos no logran como que ubicarse correctamente y estás en ese círculo vicioso, ahí dándote contra la pared, golpeándote, golpeándote para calmar el dolor, para calmar el sentimiento, la emoción que tienes, ¿sí? Pero ahí es cuando definitivamente me tengo que ir a los pies del Señor y decir, Señor, mira, yo entrego todos mis pensamientos, llevo todos mis pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Todos mis pensamientos, Señor, y empiezo a sacarme pensamiento por pensamiento. Señor, mira,
este pensamiento de rabia, de odio, este pensamiento de miseria, este pensamiento de esto. Uno, o sea, empezar a decirlos en voz alta, uno por uno, y entregárselo al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos traiga esa libertad, ¿sí? Pero también para que el Señor nos traiga esa unción sobre nuestra cabeza. Se ha transformado todo nuestro pensamiento. Como dice la palabra, o sea, si tenemos que pensar en algo, pensemos en las cosas buenas, en lo bueno, en lo agradable, en lo que es agradable al Señor. O sea, Señor, tráeme esos pensamientos, tráeme pensamientos de agradecimiento. Señor, tráeme pensamientos que te glorifiquen. O sea, ayúdame realmente a transformar esto que me está agobiando en lo que realmente es tu propósito y tu amor sobre mi vida, ¿sí? El aceite se utilizaba para la consagración de lo que eran los reyes, como les había comentado, los reyes y sacerdotes de la época, ¿no? También vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 104:15, Laura. Bueno, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Vean lo que dice, el aceite que hace, vuelvo a leer, Laura. El vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro. Ajá, el aceite. Sí, porque eso es como, muy bien, sí, como una hidratación, y los aceites siempre tienen unas propiedades específicas, vitaminas, minerales, cosas que hacen que le pasan cierta vitamina a la piel del hombre, se hace brillar el rostro, pues. Correctamente, a mí me encanta este salmo, ¿no? Y o sea, tal cual como dice el aceite, lo que hace es como tomar el agua también de nuestra piel, ¿para qué? Para sostenerla y para regenerar, ¿sí? Ahorita que estamos con la época del skincare, el aceite nos trae esa hidratación a nuestro rostro. Pero la Biblia dice que Él nos embellece nuestro rostro. Yo no sé si a usted le ha pasado, por lo menos a mí una oportunidad me pasó que, bueno, en mi tiempo de oración, estaba orando. Y me acuerdo que se me paré la madrugada, yo lo que hago normalmente es que me paro, me cepillo y me pongo a orar para no tener mal aliento delante del Señor. Entonces, después que terminé mi oración, yo vengo y le digo, o sea, me paro al baño y cuando me veo en el espejo, yo me veía hermosísima, hermosísima. Y yo me miraba así en el espejo y decía, pero es que estoy demasiado hermosa. Y es que esa cara como que no es mía. O sea, yo estaba sorprendida de lo que yo estaba viendo en el espejo. Y mi esposo, después a las horas, me dice, oye, estás bellísima hoy, no sé, tienes algo hermosísimo en el rostro. Y eso me hacía pensar en Moisés. Era tanto la gloria, la presencia de Dios que tenía en su rostro, que el rostro de Moisés, o sea, alumbraba, o sea, yo me imagino que el rostro de Moisés tenía que ser sumamente hermoso y un bombillo andante, porque si la gente no podía, el pobre tenía que taparse porque era tanto la hermosura y tanta la gloria de Dios que la gente o sea, como que le chocaba, ¿no? Pero imagínense lo que hace el Señor. O sea, ya saben, hermanos, si usted se siente fea o feo, busque al Señor, que el Señor lo embellece. Vamos a ver qué hizo Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, ¿qué? Completo. Hola. Completo. Segunda de Reyes 4. Uh-huh. Completo. No, son 44 versículos. Ok. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo,
tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y él echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Listo, está y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos... Emily, ya, listo. Okay. Perdón, mi amor. Ajá. Aquí vemos la historia de la mujer, de la viuda, ¿no? Con Eliseo. Sí, hasta ahí, mi amor, listo. Ajá. Me llama la atención, no sé qué dicen ustedes, que una de las cosas que le dicen la viuda a Eliseo es que, oye, o sea, mi esposo era un hombre que servía, era un hombre temeroso del Señor, ¿sí? Era un hombre temeroso, o sea, era un hombre que conocía al Señor, era un hombre que buscaba del Señor, ¿sí? Pero dice, bueno, pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Entonces, a mí lo que me llama la atención acá es que como el sacerdote del hogar, ella reconoce de que sí, o sea, era un hombre consagrado para el Señor. Y ese hombre tuvo que, de una u otra manera, hablarle sobre quién era Dios a su familia, porque era parte del deber del hombre de la casa. O sea, transmitir lo que era la cultura a sus generaciones, ¿no? Y esta mujer entiende que o sea, la única forma de poder recibir una respuesta era de parte de Dios y era parte de un ungido de Dios que en este caso era Eliseo. Y él le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Y ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es aquello que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Y aunque nosotros podemos estar en alguna situación, en alguna crisis, en algún momento incómodo, el Señor nos pregunta hoy, ¿qué es lo que tienes en tu casa? ¿Qué es lo que hay allí? ¿De qué has estado impregnado? ¿De qué te has llenado durante todo este tiempo? Te dice el Señor. Y es tan maravilloso que Él le dice, o sea, ve y busca, o sea, lo que tengo es un poquito de aceite, ok. Con ese poquito de aceite es suficiente. Porque con ese poquito voy a hacer grandes cosas. Voy a hacer cosas maravillosas en tu familia y en tu vida. Y aquí vemos también que el aceite no solamente es consagración, sino también el aceite representa lo que es la provisión del Señor. El Señor nos llena por completo. El Señor llena nuestra vasija por completo. Y no solamente a nosotros, sino que multiplica eso para nuestras generaciones, para nuestros hijos. Porque es tanto lo que estamos llenos nosotros que no nos podemos quedar con eso, sino que tenemos que dar a otros de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. El Señor tuvo compasión y misericordia de aquel hombre que en algún momento fue
temeroso de él, y aún después de su muerte, honró esa entrega que tuvo ese hombre y bendijo de una forma a su familia. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser esos canales de bendición para nuestra familia. Por eso debemos estar constantemente impregnados de su presencia, impregnados de su gloria, para que nuestra generación, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos puedan recibir de ese aceite que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pues poder ser ese agente multiplicador de la gloria y del amor de Dios hacia los demás y no quedarme simplemente con ese aceite para mí, sino poder dar a otros. Amén. Vamos a ver al Espíritu Santo como el vino. Hechos 2, del 12 al 13. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La palabra mosto significa o se refiere al zumo de uva fresco, recién exprimido, y antes de ser fermentado para convertirse en vino. Y ellos realmente estaban recibiendo lo que era la primicia, lo que era fresco, que era ¿quién? Al Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debe ser de continuo y constantemente. Vamos a ver qué dice el Salmo 104, 15. A ver, ¿quién nos puede ayudar por allí? Jus Francis. El Salmo 104, 15. Creo que ya lo habíamos leído. No. Sí, yo lo había leído. Sí, Yo lo había leído. Sí, el que dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, empieza así, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén, sí, sí, ya lo habíamos leído Así perfectamente. dice. Ajá. Vamos a buscar Lucas 10, 34, Jules Francia. Entonces, por favor. Amén. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Amén, amén, amén. Aquí vemos ahora lo que le estaba comentando, la historia del samaritano, ¿sí? Que unge con aceite las heridas de esta persona. Y el aceite se utilizaba para desinfectar, pero también para ablandar un poco lo que era la herida, ¿sí? No, el aceite no es algo que tiene alcohol, pero sí puede matar todas las bacterias, todo aquello que pueda infectar la herida, ¿no? Sirve como una desinfectación, algo que desinfecta la herida, como tipo el alcohol, ¿sí? Aquí me encanta como esta revelación, ¿no? Porque si el Señor dice que Él nos, como antibiótico, gracias, ¿no? Si Él nos utiliza a nosotros, si Él se revela con ese aceite, que es también medicina, ¿sí? Pero ahora nos tiene como el vino que va a matar esas heridas, eso que puede estar infectado dentro de nosotros, ¿sí? Porque Él quiere, el Espíritu Santo siempre va a lo profundo, siempre va a ir a lo profundo, siempre va a querer no solamente exponer esa herida, sino también a sanar, a desinfectarla por completo. Porque una herida mal curada, lo que va a traer como consecuencia es unas infecciones muy fuertes a la larga, ¿sí? Si usted se hace una cortadita, de repente le sale una costrica, ¿sí? Pero usted agarra y se quita la costrica o no se la cuida bien, esa herida puede crecer,
se puede convertir también en cangrenada, es que le dicen, cuando ya empieza a comerse completamente la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fue una herida atendida a su momento, sino fue una herida que superficialmente se curó, pero por dentro realmente estaba sumamente infectada. Y las heridas tienen algo en particular que supuran, ¿sí? Cuando no están bien curadas, ellas empiezan a supuran un mal olor, pueden supurar pus, o sea, una cantidad de cosas. Si en nosotros lo que hacemos es colocar una bendita sobre alguna herida que podamos tener nosotros, ¿sí? Algún perdón que damos y decimos perdón, ¿por qué? Porque a lo mejor nos lastimó a alguien y simplemente decimos, bueno, yo se lo dejo a Dios, ya yo me olvido de eso. Pero lo que hacemos es como colocar un pañito de agua tibia sobre esa herida, pero no curamos la herida. Lo que hacemos es ignorar la herida, pero la herida está allí. Y cualquier cosa, ¿sí? O cualquier golpe que yo me dé va a hacer que esa herida empiece a supurar, que empiece a manifestarse lo que tiene dentro allí, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que a veces como nosotros como cristianos, lo que hacemos es tapar. Y utilizamos una cantidad de versículos para justificar, pero realmente no hemos revelado esa herida ante el Señor para que el Señor sea sanado. Y por eso hay una cantidad de raíces, de amargura, de odio, o sea, en cantidad de cosas, de dolor, de desprecio, de rechazo. O sea, son tantas cosas que lo que hacemos es que le ponemos ese pañito, pero no curamos esa herida, no dejamos que nuestro amado Espíritu Santo sea el que cure esa herida. Entonces, lo bonito de esta escena es que el samaritano le entrega al cuidador de esta casa y coloca a esa persona en un mesón. Y le dice a la persona, bueno, mira, cuídala, termina de sanarla, ¿sí? Yo te pago y después yo vuelvo. Y eso representa realmente lo que hizo Jesús y lo que hace el Espíritu Santo hoy en día. Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros, por nuestra maldad, por nuestros pecados, ¿sí? Y sus llagas nos sanan todos, ¿sí? Pero no simplemente quedó allí, sino que Él nos entrega a nosotros, al Espíritu Santo, para que nosotros entremos en ese mesón y el Espíritu Santo sea el que nos cure la herida, el que tenga que remover, así como cuando alguien tiene una herida, una quemadura, por ejemplo, que tiene que limpiar y tiene que raspar. ¿Para qué? Para quitar esa piel muerta, esa piel infectada, para que empiezan a hacer esa piel nueva. Duele, pero tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para que no haya infección, para que no supure por ningún lado, sino que pueda quedar esa herida totalmente limpia. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escudriña, el que va a lo profundo de cada uno de nosotros y nos limpia por completo. Para luego, ¿qué? Entregarnos a nuestro amado, precioso Jesús, para nosotros poder disfrutar de las glorias eternas con Él. O sea, el Señor no se le escapó absolutamente nada y esa parábola era mucho más profunda. No solamente era para demostrar la bondad que podía venir de un individuo que uno no ni siquiera pensaba, sino era para demostrar lo que Él mismo estaba haciendo y lo que el Espíritu Santo iba a hacer por cada uno de nosotros. Ajá. Okay. La reacción de la llenura al Espíritu Santo. Vamos a ver qué también función tiene el vino. El vino se utiliza ¿para qué? Podemos utilizarlo para digerir la comida, para que la comida sea más suave.
a nuestro estómago. Y así pasa también. O sea, el Espíritu Santo, a través del vino, ¿sí? De lo que es Él digiere la palabra. Él nos muestra realmente el propósito en ella. También el vino, hay gente que lo utiliza para embriagarse, ¿sí? Pero el Señor en su palabra dice que si nosotros queremos embriagarnos en algo, que sea el Espíritu Santo. Y para poder embriagarnos al Espíritu Santo, o para poder embriagarse de una bebida alcohólica, la persona tiene que tomar, o sea, no, al menos que estés alcoholizada, que con un solo sorbo, ya la gente está ahí toda prendida, como dicen por ahí. Pero para poder embriagarse hay que tomar, 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 hasta que llega un momento en que ya estás totalmente embriagado, ¿sí? Y aquí el Espíritu Santo a través de esto nos revela de que para poder embriagarnos de Él, para que nuestros ojos manifiesten lo que Él hace, para que podamos hablar constantemente lo que Él dice, tenemos que llenarnos, tenemos que beber, beber y beber de Él. ¿Amén? Cuando una persona bebe, esa persona se inhibe de muchas cosas, ¿sí? Normalmente la persona empieza a decir o a hacer cosas que normalmente no hace. ¿No les ha pasado? Ay, de repente se convierte dadivoso. Ay, una persona borracha empieza, yo brindo, no, yo les brindo a todo, y ay, qué bueno, y la gente se aprovecha allí, ¿no? O la persona se pone agresiva, o X conducta que la persona pueda presentar, ¿no? Pero es tan importante porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, embriagados de su presencia, empezamos a inhibirnos de lo que nosotros somos, nuestra naturaleza normal. ¿Por qué? Porque empieza realmente a florecer la naturaleza de Él. Y por decirles algo, de repente nosotros entendemos que yo a lo mejor no me costaba el tema de poder amar, de ser empático con la gente. Y cuando empiezo a llenarme del Espíritu Santo, el Señor me da un amor tan sobrenatural que yo empiezo a amar a la gente, a abrazar a la gente. Y hasta yo me sorprendí, digo, Dios mío, pero si yo no era una persona que abrazaba, que, ¿sabes? Que no estaba pendiente de eso. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer Él en nosotros, ¿sí? De repente podemos ser una persona que nos convertamos en dadivosos, de lo que el Señor nos da, empezamos a dar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo que tenemos no nos corresponde a nosotros, sino le corresponde al Señor. Y que el Señor en su infinita gracia, en su infinito amor, nos los puede dar, ¿sí? Nos puede dar mucho más, pero nosotros no empezamos a dar para tener un beneficio, sino damos simplemente porque Él nos ha dado todo a nosotros. Y no entramos en esa corriente nueva, en donde nos dicen ahora de que el diezmo, que son las de Dios, que son eso del Antiguo Testamento, que ahorita no. Cuando el Señor se revela de una forma tan especial y sobrenatural, entendemos que el diezmo no lo estamos dando porque Dios lo necesita, lo estamos dando por agradecimiento. Y el Señor es tan bueno y tan precioso y tan bondadoso que nos multiplica. Amén. Entonces, el Espíritu Santo puede quitar todo temor, todo miedo. Tenemos que ser llenos de Él. El Espíritu Santo, a través de su vino, nos trae alegría, nos trae gozo. El gozo de la salvación viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Vamos ahora con el río. Vamos a ver qué dice Juan 7, 37 al 39. Laura, si puedes apoyarme. Y María, vas a leerme Ezequiel 47, completico. Juan 7, ¿de qué versículo, hermana? 37 al 39. Ok, ya lo tengo. Bueno, dice que En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. En eso dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya, aleluya. Dice la palabra que el que va de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua De agua viva. Correcto. Sí quiere decir que correrán ríos. Mi pregunta es, ¿un río es estancado? Bueno, que siempre va a estar fluyendo, va a ser como la persona que vive conectada a Cristo siempre va a ser un manantial, va a estar fluyendo y dando de lo que recibe, dando por gracia lo que por gracia recibe. Véanlo, muy bien, vean lo profundo de todo esto. ¿De dónde nace o cuáles son las cabeceras de los ríos? ¿De dónde nacen los ríos? Las alturas, las montañas. De la montaña, de las alturas. Así es. Viene de lo más alto y ahí empieza a nacer ese río, que es una fuente continua. O sea, un río no se estanca. Si se estanca ya no es un río, ya es otra cosa. Es un estanque. Ya deja de ser lo que es. Pero cuando, o sea, nuestra fuente inagotable viene del Señor. Y por eso Moisés subía tanto ahí a la montaña, porque él entendía que su fuente inagotable venía de arriba, del Señor. Y sobre él empezaba a correr ríos y ríos de agua viva. Y es lo que promete el Señor a nosotros. El que tiene sed, el que quiera beber, el que quiera de él, empezará a brotar ríos y ríos de agua viva. Siempre y cuando tengamos ese anhelo y ese deseo, mientras lo busquemos. Amén. Vamos a ver qué dice Ezequiel 47. Ezequiel 47, creo que le tocaba a María. María no está, María se fue. María como no está. Vamos a buscarlo aquí. Ezequiel. Aquí lo tengo. Ajá, perfecto, claro. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nade por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá.
estas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi entra en Glaín. Será su ¿qué dice aquí? Vendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo. Madurará porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que le había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y esta será el límite de la tierra hacia el lado norte, desde el mar grande, camino de Etlón. Vinieron a Sedat, Hamad, Berota, Sibraín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamad, Hasad, Aticón, que es el límite de Aurán. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, Laura. ¿Hasta ahí? Okay. Perfecto, sí. Ok, cuando vemos aquí vemos a Ezequiel que tiene una visión, ¿sí? Dice que al principio ve una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha a la parte del sur del altar. Dice, el hombre me llevó afuera, ¿sí? Y me condujo hasta la entrada oriental y allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Dice que cuando él lo lleva, él va avanzando y empieza a decir que el agua le llega, ¿a dónde? A los tobillos. Mientras iba avanzando, le llegaba a la cintura y llegó un momento en donde era tanta la profundidad de esas corrientes de agua que tenía que pasarla nadando. Porque si se quedaba parado caminando, se ahogaba porque ya topaba completamente lo que era él. La pregunta es la siguiente, para cada uno de nosotros. ¿En qué nivel creo yo que puedo estar en este momento? ¿Tengo mis pies solamente? ¿Tengo hasta mi cintura? ¿O estoy completamente impregnado de la presencia del Espíritu Santo? Eso es una pregunta que cada quien se responde. ¿Ven? Y luego dice que lo lleva de regreso a la orilla del río y al volver él se sorprende porque ve muchos árboles que crecían en ambos lados del río. Hay una característica especial que en los ríos uno siempre ve vegetación. Siempre, siempre. O sea, usted va a un río y usted ve un río de un lado, un poco de árboles. Siempre hay vegetación, siempre hay vida. Siempre. Y esos árboles están, como dice el Salmo 1, que los que están allí en las corrientes de las aguas, su árbol crecerá, no se caerá la hoja, dará su fruto a su tiempo. O sea, ¿por qué? Porque está constantemente pegado de qué, succionando qué, de la fuente de vida, que en este caso es el río, pero para nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es que donde está el Espíritu Santo hay vida. Todo lo muerto, Él lo arrastra, Él se lo lleva y lo transforma en vida. Si hay un desierto y de repente empieza a pasar un río, todo ese desierto, como hablamos en la clase pasada, todo ese desierto se convierte en vida, porque empieza el Señor a crear vida en cada uno de nosotros. Dice, esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Dice, vivirán una cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río.
Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. ¿Sí? Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes sacándose al sol. Aquí hay una representación en que los pescadores, ¿quiénes son? Laura. Los pescadores somos, vamos a ser cada uno de nosotros porque empezamos a pescar esas almas que son los peces, ¿sí? Porque en nosotros empieza a haber ese río y tenemos que ir, ¿no? No solamente quedarnos con llenar nosotros, sino que vamos a qué? A lanzar esas redes para traer esas almas para el Señor. Amén. Dice, no obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. El Salmo 1. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se ríen con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se utilizarán para sanar. Entonces, aquí nos está trayendo la revelación también de que entre más nos sumerjamos entre la presencia de Dios, entre el Espíritu Santo, el Señor va a traer la sanidad interna, pero también la sanidad de nuestros cuerpos. Amén. Y esa es una promesa que está también en Apocalipsis, donde dice que las hojas se utilizarán para sanar las naciones de la tierra. Ok. Hay corriente y esto significa avance. Si sentimos que estamos estancados en nuestra vida espiritual, es que en algún momento nos salimos de su río. El Salmo 42:1 dice, dice que el siervo brama por las corrientes de las aguas, ¿sí? Eso lo habla el salmista. Y aquí hay algo maravilloso porque el siervo no brama por cualquier tipo de agua. El brama por las corrientes de agua, o sea, una agua limpia, una agua pura, una agua llena de vida, no una agua estancada, no una agua llena de animalitos y de cositas extrañas. Entonces, así nosotros debemos ser como esos siervos, como el siervo brama por las corrientes de agua, así brama, Señor, el alma mía, que nosotros bramemos por esas corrientes de aguas purificadas del Señor, en la cual nos trae restauración, nos trae sanidad, nos trae vida. El Señor empieza a revelarse de una forma espectacular y preciosa en cada uno de nosotros. Debemos anhelar las profundidades de su agua, no simplemente quedarme con una experiencia que pude vivir en algún momento, ¿sí? Porque a lo mejor entré en la profundidad, pero después me quedé en la orilla y tengo el recuerdo de cuando entré, pero no tengo, o sea, no hay como esa constante renovación de momentos vividos, de experiencias preciosas vividas con el Señor. Entonces, ¿hasta dónde quiero estar sumergido yo? ¿Hasta dónde quiero estar sumergido, Señor? Yo quiero que tú me sumerjas completamente, completamente, completamente. Y que no haya en mí nada, nada, nada que no esté sumergido por tu gloria y por tu presencia, Señor. Esto hoy, por ejemplo, estaba leyendo Éxodo y algo que ya me llamó muchísimo mi atención y es cuando Moisés, el Señor le estaba dando o sea, cómo tenían que ser las medidas del tabernáculo y el Señor empieza a hablarle sobre las telas. A mí me encanta, o sea, de verdad tengo que hacer un estudio sobre esto porque, o sea, en cada detalle que el Señor nos da en el tabernáculo, no simplemente era por explicarnos algo, sino que todo tiene una profundidad y todo tiene su mensaje profético. Cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés las medidas de las telas, él le decía que todas las telas tenían que estar unidas y que iban a haber unas telas que iban a sobrar
Recuerden que las telas se colocaban en la parte superior, una de ellas. Lo impresionante de esto que decía que de la tela que sobraba tenía que ir en la parte inferior, o sea, en la parte de atrás del tabernáculo, y las otras telas que sobraban iban a ir en los laterales. ¿Por qué? Porque esa tela iba a cubrir completamente lo que era el tabernáculo. Inmediatamente se me vino la palabra cuando dice el Salmo 139 que dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, grande es, no lo puedo comprender. Es tan profundo como el Señor quiere rodearnos, no solamente un espacio de nuestra vida, sino completamente nuestra vida. Porque Él quiere protegernos, porque Él quiere mostrar su amor, porque Él quiere mostrar de su misericordia, porque Él quiere acobijarnos de tal forma en que podamos estar tan pegaditos de su corazón, que podamos sentir, escuchar los latidos del corazón, escuchar realmente qué es lo que Él quiere de nosotros, pero también lo que nos, por qué orar, qué hacer. O sea, el Espíritu Santo es tan profundo, véanlo acá, o sea, no es cualquier cosa, o sea, cuando el Espíritu Santo se manifiesta como un río, no es cualquier cosa, es una profundidad y un amor tan precioso, o sea, el Señor anhela profundamente llenarnos completo, completamente a cada uno de nosotros. Y es tan precioso que es que Él nos quiere llenar para beneficio de Él, sino al final es para beneficio de cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que hallamos en su presencia? Hallamos su gloria, hallamos tantas cosas preciosas. ¿Por qué esperar, hermanos míos, amados míos? Y esto es también para mí. ¿Por qué, Señor? Porque yo tengo que esperar a llegar al cielo para ver la manifestación de tu reino, para ver todo. Si tú me dices que tú quieres ver, o sea, tú quieres manifestar tu reino aquí en la tierra, ¿por qué no empezar a experimentar desde aquí, Señor, eso que en algún momento voy a vivir por siempre allí contigo? ¿Por qué? Porque estamos tan limitados y tan conformistas en llegar hasta solamente a que nos llenen, a que el agua nos llegue a los tobillos y nos quedamos allí, wow, qué bonito, qué experiencia, pero nos quedamos allí y no buscamos más y más y más y más. Vamos a ver qué dice Isaías 44, 33, 3, perdón. Voy a buscarlo yo. Isaías 44, 3. Dice lo siguiente, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Amén. Dios dice que Él derramará agua sobre las sequedades. El agua es un elemento esencial para la vida. El agua lava y lo mismo hace el Espíritu Santo. El agua refresca, al igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado en su estado eterno como el río de la vida que sale debajo del trono de Dios y del Cordero, la vida de la ciudad celestial. En la actualidad es el río de la vida para las almas sedientas, por el hecho de que desciende del cielo y se le compara con la lluvia y el rocío, tal como dice el Salmo 133, Oseas 6.3 y Oseas 4.14.5. Vamos a leerlo rapidito. El Salmo 133 dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre la montaña de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Vamos a ver qué dice Oseas 6.3. Dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera.
Qué hermoso. ¿No les parece hermoso esto? Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocer. Que así como llega el amanecer, así llegará la respuesta y la revelación de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y vamos a ver qué dice Oseas 14:5. Dice, será para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como en los cedros del Líbano. Es precioso, es el Señor con cada uno. Y algo que también se me vino hoy a la mente, cuando Elías estaba levantando el altar cuando estaba con los Baales, hay algo muy importante. Dice que cuando cada piedra representaba cada tribu de Israel, eran 12 piedras, ¿no? Pero esa primero, él rodeó de agua, él llenó de agua ese altar, que era realmente la purificación, la sanidad, la restauración. Y después que vino el fuego del Señor para demostrar su poder y para purificarnos por completo. Al Señor no se le escapa absolutamente nada, nada, nada. Y la pregunta de hoy es la siguiente: ¿cuánto estoy dispuesto a entrar en las profundidades de Dios? Vamos a continuar con la nube. En Primera de Reyes 8:10, necesito que me ayuden rapidito para buscar esto. Laura, Primera de Reyes 8:10. Naomi, sí, Naomi, va a buscar Hechos 2:2. Natalie, bueno, Natalie creo que me dijo que tenía mal señal. Jude Francis, búscame Éxodo 13:21. Emil Lin, busca Juan 14:6. Un minuto, profe. Éxodo 13:21. 13:21. Y tienes ahí pendiente Éxodo para que leas los otros Éxodos que están aquí abajito, ¿sí? Vamos con Primera de Reyes 8:10. Laura, creo que lo tienes tú. Sí, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Amén. Entonces, llenaba la casa de Dios, la nube, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Vamos a de ver, Dios. dice Hechos. Hechos 2:2. Ajá. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Éxodo 13:21. El Señor los guiaba de día en una columna de nube, y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Amén, amén. Juan 14:6. Juan 14:6. Ajá. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente. Entonces, aquí vemos al Espíritu Santo, según todos estos versículos, como una guía, ¿sí? Como aquel que llena completamente algún lugar. Y es como decíamos de hace rato, el Espíritu Santo es el que nos revela toda verdad y es el que nos lleva o incita a conocer a Jesús, a ir el camino, la verdad y la vida, a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Jesucristo. Para ser llenos hay que vaciarnos. Vamos a ver qué dice Números del 21 al 22. Dice así: algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o un año,
el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. El Espíritu Santo nos quiere guiar, ¿sí? Que seamos guiados por Él y no por algo. Tu fe es Él y no una cosa. Esto es importante. Vamos a ver qué dice Éxodo 19:9, la que leyó Éxodo 13. Esté pendiente ahí con los éxodos que están abajo. Éxodo 19:9. Ok, lo leo yo. Dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Aquí hay una característica y me encantó esto cuando lo vi la primera vez, ¿no? Busqué sobre la palabra densa, o sea, ¿qué significa densa nube? Y dice que una nube densa son generalmente nubes estratos o estratocúmulos, que son espesos y densos, que producen lluvia y están llenas de agua. O sea, una nube densa está llena de agua por dentro. ¿Qué les parece esto? O sea, que Moisés, cuando estaba ahí en la montaña, en el lugar alto, esa espesa nube lo rodeaba completamente y lo llenaba, llovía sobre él, llovía el Espíritu Santo sobre él de una forma especial. De verdad que, señores, maravilloso. Imagino que Moisés salía empapado, pero el Espíritu Santo. Ok, vamos a ver. Aquí dice, entra la nube. Hay dos tipos de personas, los que miran la gloria de Dios y otros que viven en la gloria de Dios. ¿Sí? Y habla sobre Éxodo 20, vamos a buscarlo, Éxodo 20:19. Dice, entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Esto es algo sumamente importante. A veces creemos que una persona puede ser más escuchada por Dios. No, bueno, ora tú por mí porque Dios te escucha más a ti que a mí. Eh, y eso no es cierto, eso es totalmente falso. Pero yo estoy allí convirtiéndome en qué persona. O sea, estoy siendo como el pueblo de Israel en donde le digo, no, o sea, ve tú y habla tú con Dios y nosotros nada más escuchamos lo que Dios te dice a ti. O sea, las revelaciones que Dios te dice a ti, me conformo con eso y ya. O soy esa persona que realmente quiero que la nube me cubra, quiero subir ante su presencia para escuchar y oír yo directamente lo que el Señor me tiene que decir. Entonces, ¿qué tipo de personas somos allí? Entonces, Éxodo 33:10, la reverencia de Dios es importante. Muchas veces estamos ante la gloria de Dios y estamos distraídos hablando por teléfono y haciendo cualquier tontería. Eso lo vemos muchísimo en la iglesia. Y vamos a leer Éxodo 33:10, porque esa palabra es muy, 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 muy buena para que podamos entrar en contexto. Dice, cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. O sea, cuando ellos veían, en este caso cuando Moisés oraba en su carpa, ellos veían que la gloria de Dios bajaba hacia la carpa de Moisés. Y no es que simplemente ellos se ponían a hablar y echar cuentos. Ellos entendían que no era cualquier cosa la que se estaba parando ahí en la carpa, y era nada más y nada menos que la gloria y la presencia de Dios. Y entonces ellos se inclinaban allí en reverencia al Señor. Entonces nosotros muchas veces estamos en el templo, ¿sí? Estamos en la iglesia y lo que estamos es hablando, estamos conversando, estamos pendientes del teléfono, entonces me pongo a ver Instagram,
desde el teléfono, me pongo a ver cualquier tipo de tonterías, a responder mensajes, a responder llamadas, cuando realmente ese es un tiempo, o sea, se está manifestando la gloria del Señor a través de la alabanza, a través de un pueblo que está unido alabando al Señor, y yo estoy totalmente desenfocado y distraído de lo que el Señor quiere hacer. No soy reverente ante el Señor. Entonces nosotros en eso debemos ser totalmente celosos con esto. O sea, si yo voy a dedicarle esas 2 horas al Señor es porque son esas 2 horas al Señor. Y me tengo que olvidar el teléfono, me tengo que olvidar de todo. Tengo que concentrar allí en el Señor. Y no distraerme con los que están al lado, sino concentrarme porque es mi momento allí juntos como hermanos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Entonces, ¿qué tipo de persona soy ante la gloria de Dios? Está la gloria de Dios manifestada y yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy siendo reverente? ¿Cuál es mi actitud? Esa es una pregunta que se las dejo acá. Entonces, bueno, vamos a terminar por el día de hoy y continuamos la semana que viene con los símbolos que faltan. Todavía nos faltan unos cuantos. Pero bueno, ya son las mayoría. No queremos, ya estamos entre semana y sé que cada uno de nosotros tenemos que trabajar, estamos un poquito cansados. Bueno, cuénteme, ¿qué les pareció? ¿Quieren ahí conversar algo para la clase, hacer alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Se fueron a dormir? Sin preguntas, Emily. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Nadie quiere hacer algún comentario en la clase? Toda una bendición. Qué bueno, Emily. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Bueno, callen ahora, hablen para siempre. O lo dije al revés. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Listo? ¿No? ¿Nadie? Ok, perfecto. Vamos a vamos a orar para entregarle todo esto al Señor. Todo lo que hemos aprendido. Buenísimo, amor de mí. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a tomar este tiempo de oración para que todo lo que el Señor ha venido revelando durante estas clases no quede simplemente como algo que entró y salió, sino que realmente sea algo que yo pueda llevarme durante toda esta semana y yo pueda orar entendiendo, el Señor, yo quiero entrar en las profundidades de tus aguas. No, Señor, estoy seca. Mi relación contigo está totalmente seca, pero quiero que tú seas transformando eso en mi vida, que seas tú llenándome por completo. Quiero conocerte como se ha venido hablando en esta clase, quiero conocerte como ese viento, como ese fuego, como ese río, como ese vino, Señor, quiero conocerte. Hacemos a orar durante toda esta semana de esa forma. Y bueno, y veremos cositas hermosas que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros. Entre más hambre y sed tengamos la presencia de la gloria de Dios, el Señor mm, lo considera. El Señor está atento y está contento, está feliz, porque Él quiere cubrirnos y llenarnos de Él. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a pedirle a Naomi, si está por allí, para que ore y cierre la clase. Amén, aquí estoy. Bueno, Padre, queremos adorarte, darte muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque tú eres fiel y has permitido que estemos cursando esta materia, que nuestro entendimiento sea abierto, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos para comprender tu palabra, para comprender tu persona, Espíritu Santo, y enamorarnos cada día más de ti. Que tu Ruach HaKodesh, Adonai Dios Todopoderoso, nos envuelva como un viento, como esa nube, que traiga a nuestras vidas ese vino y alegre nuestros corazones, y que ese aceite resplandezca, como dice tu palabra, Señor, en Números, que tu rostro resplandezca
sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Abba, gracias, Yeshua, gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias por esta semana, por esta clase, y que tu enseñanza del día de hoy, Señor, haga un terremoto, un sismo espiritual y emocional en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, rodeanos a cada uno de nosotros, a la profesora, bendícenos, guíanos, dirígenos, y que sea tu presencia, Señor, en todo tiempo, sosteniéndonos, líbranos de todo mal y llénanos cada día más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mi hermana linda. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que tengan una bonita semana. Puedan tener un bonito descanso esta noche. Que sueñen con el Espíritu Santo. Que sea un momento hermoso. Que aún en los sueños puedan tener esa experiencia especial con él. Les amamos mucho, que descansen, un abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Sigan haciendo el incendiario, no se queden, por favor. Felicito a las personas que han venido entregándolo, de verdad que lo han hecho muy bien. Y bueno, los demás pónganse el día para hacerlo lo más pronto posible. Un abrazo, amadas, se les ama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.